Cuando se dice de darle un fuerte aplauso al Padre es lo mejor, ¿no? Dele un fuerte aplauso al Padre, que se sienta que estén acá. Amén. Es para el Señor, no es para cada uno, al contrario. Todos le debemos para que Él se lleve la gloria, porque Él lo dio todo. Amén. Así que como estamos cantando, decía, tal como nos amó, lo dio todo. ¿Sí? Tal como somos, tal como que cada uno con su respectiva carácter y forma de ser, sí, que cada uno somos distintos, y aún los hermanos gemelos son distintos, no tienen el mismo carácter. Y antes de entrar a su palabra, vamos a dar gracias. Amén. Padre, queremos darte las gracias, Señor, en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Así como somos, nos amaste, Señor, desde la eternidad. Padre, en esta tarde, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a ser sensibles, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar. Padre, ayúdanos, Señor, cada día a redireccionar nuestras vidas a donde tú nos quieres llevar y a morir a ciertas cosas que necesitamos morir para poder avanzar en las cosas tuyas y a transitar el camino que tenemos que transitar, Señor, y cumplir el sueño que tú has dejado en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a cumplirlas, porque tú nos creaste, Señor, para que podamos en este tiempo y así, Señor, en los tiempos venideros marcar la diferencia, así como tu palabra lo dice, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a llevarlo en pos de ello. Así con nuestras dificultades, Señor, o con nuestras carencias, ayúdanos, Señor, a seguir ese camino. Aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, como el apóstol Pablo decía, a pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Padre. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, Padre. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando me llega el aire que estamos, yo creo que falta encender la parte de arriba, ¿no? Me hace un dedito. ¿Sí? Uy. Pues nada, bueno, queremos saludar a los que están en los diferentes horarios. Muy buenas tardes, buenos días. Yo sé que muchos van a estar ahí. Y podemos decir que esta tarde es un privilegio nuevamente compartir la palabra de Dios. Y yo sé que dentro de ello podemos decir que en cada etapa de nuestra vida va marcando en el sentido según la edad que vamos teniendo, comprendiendo situaciones de la vida, como Dios va encaminando nuestra vida, como Dios va guardando nuestra vida de situaciones, ¿sí? Y entonces a veces esta tarde quiero ver de un personaje de tres hombres. Los tres hombres tenían vista, podían ver. Y entonces podemos decir, a veces la vida, cuando por ejemplo hoy pareciéramos que cuando Juan compartía la palabra decía que nos hemos vuelto muy insensibles, ¿sí? Decía cuando se hizo una prueba de que una persona se cayó y le miraron y pasaron de largo, algunos como uno anda deprisa y pasa y entonces se había perdido, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces cuando uno, por ejemplo, cuando uno va manejando con el coche o va caminando, qué sé yo, y anda con la mente tal vez en el sentido donde vamos a llegar. Y cuando te das cuenta, llegaste al objetivo y dices, pues ¿cómo he llegado? ¿Cómo he llegado? Ya he llegado, pero ¿cómo? ¿Por dónde vine? Pero he llegado, ¿sí? Parecemos automáticos, ¿sí? Sin darnos cuenta, pero llegamos al objetivo. Y entonces necesitamos que, por ejemplo, en la PDT, Jeremías 5:21, necesitamos que cada uno de nosotros podamos decir de esta manera. En la PDT decía la palabra del Señor, no vamos a salir de esto, sino luego vamos a entrar a lo que a donde quiero ir. Dice, por ejemplo, la palabra del Señor, a veces que cada domingo nos han impartido tanto en los discipulados,
Pero hay una llamada, como una llamada de atención, ¿no? Donde dice, escucha este pueblo, dice Dios, insensato e ignorante, que tiene ojos, pero no ve, que tiene oídos, pero no los escucha. En el sentido, podemos decir que ahora, entonces necesitamos por eso decir que necesitamos ir a este personaje en Lucas 10:25, luego vamos a ir desarrollando el tema, para poder entender de estas personas. Lucas 10:25 es una historia muy conocida, pero necesitamos llegar a rescatar esa sensibilidad que hay en cada uno de nosotros. Podemos decir que, bueno, vamos a leer. Dice de esta manera: he aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley, cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con todo ¿qué? Tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ya luego van hacia ello. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo dice, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Qué pena. Pero dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, donde vemos que cuando en la vida de esta historia donde Jesús le cuenta, ¿no?, que había venido un maestro para probarle a Jesús, le dice, ¿no?, va a probarle, pero el tema como poniéndole a prueba a Jesús. Pero vemos que en esta escena dice que un hombre, no dice el nombre, dice un nombre, pero dentro de ella era un israelita, que es asaltado por los ladrones y lo dejan medio muerto. A veces podemos decir en la vida, en nuestra vida natural, ¿cuántas veces alguien ha sufrido un asalto? Que le han despojado de algo valioso. Digamos, oh, no tendría que haber venido por esta calle, sino que tendría, a veces las directas, o de noche, no tendría que haber hecho. O alguien, a mí, yo me acuerdo que me hicieron corretear, ¿sabes? Eran más grandes que yo, y uno con una piedra y una con un hierro oxidado, me querían quitar la chaqueta que tenía, y entonces, aparte que llevaba, no sé qué, unos libros que llevaba, y claro, no es el tema, si yo la chaqueta hubiera andado, pero el tema es que luego que pasaran, que te iban a quitar. Yo tenía algo de dinero y documentación y todo, más que todo era por la documentación. Con patitas, ¿para qué te quiero? Pero el tema luego también me robaron una bicicleta, y la bicicleta lo tiré a un lado, cogieron la bicicleta y se fueron. Y justo había recibido un dinero que me habían pagado, que lo tenía aquí guardado. Yo prefería con el dinero y luego la bicicleta. Entonces son cosas que nos pasan, pero el tema, a veces esas cosas que nos pasan, que nos roban o nos truncan en algo en la vida, marcan un antes y un después en nuestra vida. O situaciones donde, en la cual, por ejemplo, que te falle una persona, que a una persona lo puedas tener en un altar, que te falle, o que te ha robado la inocencia de algo que tienes y lo tienes marcado en la vida. Y a este mismo hombre
dice que lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Y entonces podemos ver, cada uno de nosotros, ser muy sensibles como a lo que estamos viviendo hoy en día. Ser sensibles en el sentido de las 4 paredes que tenemos, ¿sí? De poder marcar la diferencia ahí afuera, de lo que Cristo ha hecho en mi vida, ser sensible al necesitado que está ahí afuera. Por decir, como yo me acuerdo cuando la pastora decía, aquella conductora de voz, le cambia el día simplemente con el saludo o la forma de ser, con la sonrisa. Ahora, entonces vemos que si uno tiene algo muy valioso, que es el Evangelio de salvación, a pesar de que uno pueda, tenemos que salir y marca esa diferencia en el sentido, yo creo que tendríamos que, como dice, si vosotros sois la luz del mundo, en el trabajo donde tú te desenvuelves o donde yo me desenvuelvo, tendría que quererme todo el mundo, conocer por la forma del corazón que tengo, sabiendo que Él no te va a fallar. Si te pide un favor, no la vas a fallar. Y marcar esa diferencia ante los demás. Porque es lo que en realidad nos ha hecho. Podemos decir que el amor no lo hagamos teórico. El amor es práctico. ¿Sí? Es práctico. Si no, ¿cómo mostramos ese amor? Y vemos en esta escena, por ejemplo, podemos ver a estos 2 hombres, tanto al sacerdote y el levita. ¿Dónde trabajaban ellos? Venían, dice, de Jerusalén, iban a Samaria. Unos hombres que trabajaban en el sacerdocio ahí, un sacerdote y un levita. Ahora, según leemos, el sacerdote es como decir, alguien que estaba a la cabeza, y el levita es el que le servía, le ayudaba a él. Entonces, como vemos, podemos decir, no es que podamos juzgarle, sino al contrario, sino cambiar esa situación. Podemos decir, de tal palo, tal astilla, o necesitamos que, yo sé que en cada uno de nosotros tenemos, por eso decía, algo que me llamaba la atención en el sentido, yo sé que a veces uno se trata metas y digo, bueno, vamos a hacer tal cosa, y a veces no se da. Pero en el sentido de poder marcar esa diferencia, de ayudar, ser sensibles a las situaciones. Por ejemplo, le dice, hay un marca, no quiero llegar a eso, pero le dice el 27, y él respondió, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando habla de corazón, sabe muy bien, dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí también está tu corazón. Sobre todo guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Es una integridad total. Ahora, por ejemplo, el tema, le dice, ve y haz tú lo mismo. Ahora en el tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, les decía, mira, yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. ¿Os enviaré a quién? Al Consolador. Vamos a leer en 1 Corintios 1:3, por favor. Por eso podemos decir que el amor es más práctico que teórico. 2 Corintios 1:3 dice de esta manera. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda ¿qué? Consolación. Vamos a ir leyendo el 4 más, por favor. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, dice, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por qué? Por Dios. Entonces vemos que dice, Él es la fuente de todo consuelo, que Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros.
Ahora, ¿qué es lo que trae el consuelo? Entonces, ya hay dentro de eso, me está injertando que yo tengo que actuar, ser sensible y ser ese consolador, como dijimos que el Espíritu Santo vino a consolarnos, a redireccionarnos por donde tengo que caminar. El tema va a ser que yo tengo que actuar con la misma mente de Cristo, tener el mismo amor. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, el más se juntaba, si ves la obra de él, siempre donde iba, llegaba a hora puntual. Se tenía que encontrar con una mujer samaritana, él estaba ahí para cambiarle la vida, para dar vista a los ciegos. Él por eso decía, yo he venido a buscar a los enfermos, a los perdidos, pero también en nosotros, en el tiempo espiritual, a que mi mente sea abierta a la palabra del Señor. Él había esa sensibilidad y esa misericordia. Entonces por eso decía, en cuanto al amor, cuando Pedro lo niega 3 veces, y también la tiene que confrontar diciendo, Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Jesús, que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Y la tercera vez ya lo quebranta, dice, cuida mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Es donde uno se deshace. Y entonces vemos que el amor no simplemente es teórico, sino es práctico. Entonces necesitamos rescatar, ser sensibles a lo que estamos en la vista. Por ejemplo, estos 2 hombres, tanto el levita y el sacerdote, tenían ojos, pero yo creo que dentro de ellos estaban un poquito ciegos, porque no había esa sensibilidad que tenía que haber en ellos. ¿Sí? Necesitamos ver con los ojos de Cristo y ser muy sensibles a lo que tenemos por delante. Dice, vamos a leer en la NTV Santiago 2:15, por favor. El apóstol Santiago rescata, a veces nos puede pasar como esto. Dice, supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Vamos subiendo. Que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Entonces podemos ver en el sentido, tal vez rescato de ahí de este tema del apóstol Santiago, para el tema de poder ser sensibles en el buen samaritano, que yo pueda ver a mi hermano en necesidad y no ser, a veces puede ser, ¿no? Que es una pruebita de nada. Eso no es nada, pero ya llevas llevando con eso 3 meses o un tiempo. ¿Cómo no sales? En el nombre de Jesús, échalo. Pero poder llegar a la raíz de donde viene ese problema, ¿sí? Y nosotros necesitamos satisfacer, llenar ese vacío en las 3 áreas. Necesitamos, 1, yo creo que siempre me he preguntado en el sentido de a poder, nos ha llamado, tal vez dentro de mí también está eso, a poder contenerlos. Yo creo que dentro de ellos necesitamos, yo creo que cada uno tenemos esa habilidad. Para eso Dios nos creó en familia, de poder hacer familia, de poder contener, de marcar en la vida de la persona, entregarle en el tiempo preciso lo que necesita. No como decir, mira, supóngase que un hermano donde tiene necesidad, simplemente, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Si el hermano no tiene nada, ¿dónde está esa sensibilidad? ¿Ah? Pero vemos en este hombre, en el samaritano, que él interrumpió el viaje, vio a aquel hombre que corría peligro de muerte, y eso mismo podemos ver en la vida de Jesús.
nuestro Jesús es el buen samaritano, que estábamos un día, dice la palabra del Señor, perdidos en nuestros pecados y delitos. Y Él vino a nuestra vida y cambió nuestra manera de pensar. Pero eso necesitamos que vaya creciendo, ser sensibles a demostrar que si yo vengo a un lugar donde se predica la palabra del Señor, a poder ir a hacer de poquito en poquito, o de como se dice, no sé, había una película que me mostró Belén, creo, sí, que había un niño que tenía que cambiar, hacer un favor a alguien, y él escogió un mendigo, lo trajo a casa, lo alimentó, lo cuidó sin que se enterara la madre, pero al final la madre se entera lo mismo y le dijo, haz esto también a otro. Y entonces eso se fue, como todos tenían que hacer eso. Y entonces vemos, si fuera así en el tema, ser sensible a la situación que hoy en tiempo vivimos, tanto, yo sé que hay necesidad, el mundo fuera otro, fuera diferente, porque tendría el mismo corazón del samaritano, ¿sí? Y eso necesitamos cada uno tener eso, esa vista del samaritano, ese corazón del samaritano. Vamos a leer lo que él utilizó para curarle las heridas. Dice la palabra del Señor, y volvemos a Lucas. Lucas 25, ¿sí, no? Sí. 10:25, sí. Vamos a ir al versículo, yo te lo digo. Sí, póngalo ahí, a continuación. Y al 33. Sí. Dice, dice, un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó, que hizo 3 acciones. Vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El tema es lo mismo, por ejemplo, el tema del vino. En ese tiempo se utilizaba como un antiséptico para desinfectar las heridas. Entonces vemos que nuestro Señor, el vino figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuvimos heridos, maltratados, fuera del camino, fuera del trayecto, perdidos, Él nos desinfectó con su sangre, nos compró con su preciosa sangre, ¿sí? Para poder llevarnos al lugar donde hoy estamos. Por ejemplo, el aceite es la que lubricaba, la que calmaba el dolor. Y entonces podemos ver también ahí uno que es la venda. Aquella herida, la venda, significa figura de la palabra del Señor. Cuando veníamos heridos, Él vendó con esa venda. Una vez que haya echado el vino, desinfectado, nos vendó, porque la palabra del Señor, sabes muy bien, que tiene poder para sanar, para restaurar vidas, para transformar vidas, ¿sí? Podemos decir en el sentido de que este es lo que utilizó, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo utiliza para poder traernos al lugar indicado. Y luego dice, y poniéndole en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Una vez que tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, no es que te deja ahí y ya está. Él dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, imagínate que lo encontró, qué sé yo, a las 2 de la tarde y estaba toda la tarde con él y toda la noche con él cuidándolo. Y al otro día, dice, al partir,
al otro día, vemos cuando vemos aquel mesón, es el lugar de las 4 paredes donde Cristo hace esa comunión con nosotros, donde allí estamos al lado de Él ya, sanando las heridas, restaurando la vida, dando otro tipo de vida, pero necesitamos esa sensibilidad del Señor. Ir al mesón que Él dice, luego, dice, al partir del otro día sacó 2 denarios, dice, ¿no? 2 denarios significaba un trabajo de 2 días, un denario por día, 2 denarios son 2 días de trabajo. Y entonces vemos que el tratamiento, todo eso, lo paga Dios en la casa de Dios. Donde ahí, como decía, nos restaura, es donde sana las heridas, es donde uno es transformado, donde uno ya piense de otra manera, porque ya el tener a Cristo en nuestra vida ya cambia el sentido, porque marca un antes y un después de mi vida, y ya empiezo a mirar las cosas de otra manera. Entonces necesitamos ser ese buen samaritano, a pesar que dentro puede ver como estos 2 hombres que tenían la visión completa, pero estaban una sensibilidad que estaba, digamos, no lo sé, engrullido, lo puede decir, no sé, hay una palabra que no sé, que no estaban sensibles, pero el tema es que necesitamos recuperar esa sensibilidad, ¿vale? Vamos a ir a la última parte. En la NTV, Gálatas 6:2, por favor. Necesitamos poner la obra del amor en práctica. Como decía su palabra, no simplemente que seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Unos que cambian, ayudan a cambiar vidas. Dice de esta manera en Gálatas 6:2, ayúdense, dice, a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Esta versión dice, luego el 3 dice, a ver, vamos a leer el 3 más. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Ayudémonos en este tiempo y en todo tiempo, en todo tiempo, no es tiempo, en todo tiempo, a llevar las cargas los unos a los otros. Y obedezcan, dice, de esa manera la ley de Cristo. A ser unos buenos samaritanos en este tiempo. A ser la luz del mundo. A ser la sal de la tierra. Porque siempre he dicho el tema, yo creo que siempre la vida ha sido de siembra y cosecha. Necesitamos sembrar misericordia, porque no sabemos que la vida te da un vuelco y estás en la misma situación del otro, buscando a alguien que te ayude. Pero lo más sorprendente va a ser que cuando tú has ayudado a esa persona, Él está para tenderte la mano y ayudarte. La vida da muchas vueltas. Tengamos ese corazón del buen samaritano. Ayudemos a vendar heridas de familias rotas por situaciones de la vida que tuvieron que enfrentar, o vidas atadas al alcohol, a la droga, o con uno mismo, que tal vez hay una herida donde necesita ser sanado, restaurado, o que uno mismo. Necesitamos pasar a ese tiempo con Dios, que Él nos ayude, nos dé ese corazón tan sensible. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo tan glorioso que tú nos has regalado. Gracias por el día, gracias por tus bendiciones que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra.
Padre, ayúdanos, Señor, a ser más sensibles en esta vida. Ayúdanos, Señor, a poner ese amor, que no simplemente sea teórico, sino en práctico, Padre, para poder ayudar a los necesitados. Pero necesitados en el espíritu y en el alma, Señor, para que sean llenados de ti y puedan llegar al conocimiento tuyo, Padre. Para que puedan poder entender, Padre, que tú también pusiste una eternidad en el corazón de ellos. Para que puedan entender, Padre, que tú los trajiste de la eternidad y hay una oportunidad de poder llegar a casa, Padre. Ayuda, Señor, a salir de estas cuatro paredes, Padre, a mostrar tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Señor, ante los demás. Ayúdanos, Señor, a ser canal de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, esa fuente de vida. No por nosotros, sino por tu palabra, la que tiene poder, tiene autoridad para cambiar vidas. Como le dijiste a ese hombre, bien has dicho, haz esto y vivirás. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos en este tiempo, Padre, que tú nos regalas. Y asimismo, Padre, queremos orar por aquellos necesitados, por corazones rotos o que se encuentran con problemas, Padre. Padre, que sean restaurados con esa venda tuya, Padre, con tu palabra, para que la vida de ellos también pueda marcar un antes después de tenerte a ti, Padre. No nos queda otra cosa más grandiosa, Señor, de agradecerte por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor nos bendiga.